Hola viajeros burlaturistas y de nuestra ruta por el mundo, hoy nos fuimos a Polonia, concretamente a Cracovia. Nuestro vuelo llegó tarde-noche y una vez llegamos cogimos un bol que nos costó 25 PLNs, lo que son 6 euros. De allí nos dejó en el piso que habíamos alquilado, con Airbnb. Y de allí nos fuimos para la plaza del mercado, en busca de algún sitio para cenar. Encontramos Pizzatopia. Allí nos pedimos una pizza y 2 cervezas. No estaba nada mal y nos costó 16,97. Y a la mañana siguiente nos levantamos a las 5 de la mañana para irnos a la plaza de Matejko. Desde allí salía nuestro bus para visitar Auschwitz. Nosotros sacamos las entradas con antelación y sacamos para el campo de concentración y las minas de sal. Nos salieron a 111 por persona, con el bus y el guía incluido. Está a 1 hora de camino en bus y el campo está dividido en 2 secciones, Auschwitz y Auschwitz-Birkenau. Lo que estamos viendo ahora es Auschwitz-Birkenau. Esta es la famosa puerta de la muerte. Desde esas vías llegaban los vagones de ganado llenos de personas para ser asesinadas. Luego lo que seguimos viendo son las zonas donde dormían. En cada litera de estas podía haber perfectamente entre 5 o 6 mujeres durmiendo juntas y sin ningún tipo de calefacción, casi ni alimentos ni comida. Es enorme la extensión que tiene. De allí entramos por la famosa puerta del trabajo o sala libres. Uno no puede dejar de pensar lo diferente que sería si en vez de pasar ahora hubiéramos pasado en el 1940. Es sobreacogedor verlo y la verdad que es muy duro. Aquí está el famoso muro donde fusilaban a las personas, sus prendas, donde dormían y donde estaban obligados a hacer trabajos forzosos casi sin alimentos, simplemente con agua sucia y un trozo de pan y sin abrigo, simplemente llevaban el famoso pijama a rayas, que eso en la temporada de invierno allí en Polonia te puedo decir que no sirve de nada. En este campo solamente entraron 1.300.000 personas, de las cuales murieron 1.100.000, de las cuales 1.000.000 eran judíos y el resto eran homosexuales, personas con deficiencias mentales, presos políticos, gitanos y un montón de gente más. Aquí podemos ver sus maletas, sus zapatos, sus enseres, también sus prótesis, todo lo que le arrebataron para luego asesinarlos en las cámaras de gas. He de decir que es sobreacogedor vivir esta experiencia, pero es necesaria para que no se olvide y no vuelva a pasar jamás en la historia. Terminamos, volvimos a la ciudad y tristes y cansados, pero teníamos que comer algo, así que nos fuimos al restaurante Basi Malini, típico polaco. Allí nos pedimos unos pierogi, un pollo estilo milanesa y unos buñuelos de patata que venían con una carne mechada que estaba buenísima. Todo esto más la bebida nos costó 62 euros. De allí volvimos a coger un bus y nos fuimos a las minas de sal. La verdad es que os aconsejo encarecidamente que vayáis, a nosotros nos encantó. Hay que bajar primero 300 escalones, pero luego lo que encuentras allí son maravillas. La mayoría de la mina está excavada y
Todas las figuras y todos los adornos y todo lo que tiene está hecho de sal. Una vez terminado y cansado, volvimos al centro de la ciudad y nos fuimos a la plaza del mercado. Por allí callejeando encontramos una placita que está llena de puestecitos de comida y nos pedimos 2 salchichas con 2 cervezas que nos costó 13 euros. Después de vuelta a casa encontramos este sitio y decidimos entrar porque se veía muy buen ambiente y allí nos pedimos una tabla de chupitos de vodka. La verdad es que la necesitábamos después de un día tan duro. Puedes elegir los sabores que quieras. Y después de eso nos fuimos a dormir. Al día siguiente nos esperaba otro día duro. A la mañana siguiente, lo primero que hicimos fue probar el pretzel. Nos costó 3 PLN. Y de ahí nos fuimos a hacer un free tour. Free tour por el casco antiguo. El free tour nos enseñó la Barbacana, el castillo de Webel. En este castillo está enterrado Juan Pablo II y nosotros no tuvimos tiempo de entrar, pero debo decir que por fuera es espectacular también. Debajo del castillo está un dragón que echa fuego. Nosotros tuvimos suerte y lo pillamos echando fuego. También vimos el río Vístula y el consulado de la Embajada Española y el Instituto Cervantes. En la famosa Plaza del Mercado está la Basílica de Santa María, que tiene una sorpresa, así que no lo voy a decir porque tenéis que ir. Pasa cada hora. Luego vimos el Colegio Mayo, allí estudió Copérnico. Y también Juan Pablo II. Después, aparte de ir más iglesias, fuimos otra vez a la Plaza del Mercado, a la Lonja de los Paños. Allí fue donde compramos los souvenirs y es donde os aconsejo que lo compréis, pues es donde están más económicos. Y empezamos nuestra segunda parte del free tour con el barrio judío. Allí pudimos ver los restos de la muralla del gueto el que había dentro de la ciudad hasta que se lo llevaron fuera. Después vimos las escaleras de la famosa película de Oskar Schindler, La fábrica de Schindler. Nos quedamos con ganas de entrar a ver la fábrica por dentro, pero no pudimos porque era festivo el día que fuimos y estaba cerrado. Así que solo pudimos verla por fuera. Y aquí están todas las personas que este hombre salvó como trabajadores de su fábrica. Y seguimos paseando por ese maravilloso barrio judío. En él podrás encontrar bares muy peculiares, sinagogas y el verdadero núcleo del barrio judío donde vivían ellos tranquilamente antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, que está la sinagoga Remu, que es la única que sigue intacta y está activa. Una vez terminado la zona del centro, pasamos el río Vístula, el puente, y nos fuimos a donde se los llevaron, al extrarradio, a un gueto en el extrarradio.
Allí nuestro guía nos contó barbaridades y atrocidades de lo que pasó y le hicieron. Estos edificios eran un orfanato, un hospital. Nos vamos caminando y llegamos a la famosa farmacia del Águila. Este hombre, Tadeusz, era un polaco que se quedó en el gueto viendo las barbaridades que le hacían a los judíos para ayudarlos. Este hombre tenía una farmacia y los ayudaba con medicamentos, tintes y otro tipo de ayudas que le podía ofrecer. Y de allí llegamos a la plaza de los héroes del gueto. Este sitio, los nazis seleccionaban a la gente para los que podían ir a trabajos forzosos, o sea, Auschwitz, o directamente a la muerte. También hay un pequeño sitio donde se dice que allí los fusilaban directamente. Terminamos, nos fuimos a un concierto de música clásica de Chopin. Os dejo que disfrutéis. Y de allí nos fuimos a Baniluka, un sitio que encontramos en el centro de Cracovia, que es donde están las cervezas más baratas y están buenísimas. Una cerveza grande, 2 euros. Así que no podíamos ir sin probarnos una cervecita. Cenamos en Hard Rocks. La verdad no teníamos muchas ganas de movernos, así que ya cenamos allí. Y nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente, como nuestro vuelo no salía hasta después de comer, pues nos fuimos a dar un paseo y nos encontramos el Corpus. Nosotros nos quedamos con ganas de volver y ver más, así que os aconsejamos que vayáis. Ah, y no olvidaros suscribiros, dale like y comenta.